Un total de 122 de los 124 electores que se vieron afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de correos de Fuente de Cantos en Badajoz, que contenía 14.000 euros y 124 sufragios emitidos por correo, han podido ejercer nuevamente su derecho al voto de cara a los comicios autonómicos de este domingo 21 de diciembre. Así lo ha confirmado este sábado Correos tras las acciones extraordinarias emprendidas junto a la Junta Electoral Provincial de Badajoz por el asalto en la madrugada de este pasado jueves en la oficina pacense, tras subrayar que el resto de votantes ya han sido contactados para que puedan emitir su voto nuevamente. Correos ha notado que este hecho se vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca y se atribuye a delincuencia común. Además, continuarán adoptando todas las medidas necesarias y de refuerzo de seguridad. El comunicado llega en plena jornada de reflexión y un día antes de la celebración de las elecciones autonómicas, en las que la popular María Guardiola, el socialista Miguel Ángel Gallardo, el candidato de Vox Óscar Fernández y la candidata de Unidas por Extremadura Irene de Miguel aspiran a hacerse con la presidencia de la Junta de Extremadura.